Como el presidente Gustavo Petro lo anunció hace unos días, no solamente él, sino también varias personas de su gabinete están en este momento en Medellín. Ya hay varias personas como el ministro de Trabajo, como el ministro del Interior Armando Benedetti, como el ministro también de Educación Daniel Rojas Medellín, por supuesto el presidente Gustavo Petro, arribó a Medellín en compañía y con la presencia de miles de colombianos, con la presencia de varios medellinenses que asistieron y que por supuesto le dieron una respuesta completamente positiva a esa convocatoria que realizó el presidente en los últimos días. Además, hay que recordar que el presidente Gustavo Petro también realizó esa convocatoria teniendo en cuenta que la reforma laboral en nuestro país es un hecho, que la reforma laboral pasó, que la reforma laboral se concilió tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, y evidentemente por ese logro el presidente Gustavo Petro indicó en las últimas horas, específicamente el día de ayer, el presidente indicó que en Medellín se iba a realizar la fiesta por la celebración de la aprobación de la reforma laboral. De ahí también la importancia de la presencia del presidente Gustavo Petro allí en la capital antioqueña. Sin embargo, pese a todo tipo de amenazas, pese a todo tipo de comentarios protagonizados, por supuesto, por parte de la oposición de nuestro país, concejales incluso que pertenecen al Partido del Centro Democrático, como el concejal Sebastián López, que en este momento es el presidente del Consejo de Medellín, Andrés Guri Rodríguez, que no olvidaremos jamás que fue el hombre que protagonizó el vandalismo de los murales de las Cuchas en Medellín, ese mural que pues buscaba en este caso conmemorar la lucha de las madres buscadoras por los hijos que en este caso estaban siendo encontrados en la escombrera, allí en la Comuna 13 en Medellín. Pues en medio de todo esto que está sucediendo en este momento en Medellín, siguen llegando los mensajes completamente intimidatorios por parte de la oposición. Es evidente y no esperamos menos por parte de los uribistas, no esperamos menos por parte de la oposición, no esperamos menos por parte de estas personas que quieren que el país siga sumido en la miseria. Básicamente eso es lo que espera el uribismo en Colombia, eso es lo que espera el uribismo en Medellín. Sin embargo, la presencia del presidente Gustavo Petro ha dejado claras varias cosas. Primero, que Medellín no es Uribe, que Medellín no es uribista y que la convocatoria fue completamente masiva, contrario incluso a lo que mencionan personas como Paola Holguín, que ya lo vamos a ver a continuación, en donde utiliza sus redes sociales de la manera más irresponsable, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de fuente tampoco. Asegura que supuestamente las personas que en este momento están haciendo presencia en Medellín están allí porque fueron trasladados en buses, que porque supuestamente les dieron refrigerios, que porque además les están pagando a estos colombianos para que asistan a los eventos del presidente Gustavo Petro, algo que las personas que hemos estado en los eventos del presidente tenemos como contrarrestar enormemente lo que dicen los uribistas y también los senadores, que por supuesto lo dicen desde la ignorancia, pero también lo dicen porque saben que ellos jamás solitos van a poder llenar una plaza en nuestro país. ¿Ustedes se imaginan a Paola Holguín llenando la plaza de Bolívar? ¿Ustedes se imaginan a Paola Holguín llenando Medellín, llenando la Alpujarra? ¿Ustedes se imaginan a Paola Holguín en Cali? Evidentemente estoy segura que no. Pues bueno, antes de irnos a lo que ha sucedido y por supuesto para que ustedes sepan cómo está transcurriendo esta jornada en este momento en Medellín, como siempre la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. No olviden por favor ir dejando su like, no olviden dejar su comentario, no olviden también por favor seguirnos a través de las redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, y recordarles por supuesto siempre que con ese like, que con ese compartido, que con ese comentario nos ayudan a que le podamos llegar a muchos más colombianos para seguir contrarrestando la información de los medios tradicionales, porque aparte de la oposición tenemos también otra que es los medios tradicionales, y en donde poco o nada han mostrado respecto a la presencia del presidente Gustavo Petro en Medellín.
Quiero que empecemos con este trino que realizó Santiago Albarán a través de sus redes sociales. Voy a ser franca, no ingresé a su perfil, no sé quién es Santiago Albarán, sin embargo sí me causó curiosidad las palabras que empleó, porque esto se puede leer más como una amenaza en contra del presidente Gustavo Petro, una amenaza dirigida hacia el gobierno nacional, hacia su gabinete, pero principalmente al presidente de la República. Vean ustedes lo que este usuario, lo que este ciudadano escribió. No permitiremos que Gustavo Petro entre a la plaza de la Alpujarra a destilar odio y escupir protuberancias infundadas contra la dignidad de los paisas, de nuestro gobernador Andrés Rendón y nuestro alcalde Federico Gutiérrez. Vean esta parte. Estaremos un grupo de más de 100 personas en la plazoleta administrativa principal de Antioquia diciéndole al guerrillero que no nos representa, que no venga a nuestro departamento a dividirnos. El que quiera puede unirse. 2:20 de la tarde en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín. Ese fue el llamado, esa es la hora, ese es el lugar en donde este ciudadano estaba citando a los opositores, a los uribistas, para que supuestamente no dejaran pasar o no dejaran llegar al presidente Gustavo Petro. Pero observen ustedes el ridículo de los uribistas. Eso supuestamente se dio a las 2 de la tarde. Ya prácticamente estamos próximos a que sean las 6 de la tarde y pasadas, y la Alpujarra está completamente llena. Es decir, esa convocatoria que realiza este ciudadano resentido a través de sus redes sociales, Santiago Albarán, pues nos deja en evidencia cómo es el uribismo. No sirven para absolutamente nada, solamente sirven para hacerle oposición al gobierno, pero no una oposición con argumentos, no una oposición válida, no una oposición desde el debate, sino una oposición como esta que ustedes están viendo ahí en pantalla. Santiago Albarán queda en ridículo porque en este momento la Alpujarra está completamente llena. Las personas incluso siguen llegando en este momento a Medellín para escuchar y para ver al presidente Gustavo Petro. Esto incluso lo publicó, esta fotografía ha estado rondando a través de las redes sociales, pero esta la trae aquí principalmente Alejandro Toro, quien es representante a la Cámara Congresista de nuestro país, que escribe a esta hora en la Alpujarra. Esta fotografía él la publicó a las 3:15 de la tarde, es decir, una hora después de que el usuario Santiago Albarán estaba haciendo, en este caso, la supuesta convocatoria de que se fueran hasta allá, que iban a haber supuestamente más de 100 personas para impedir que este evento se llevara a cabo en Medellín. Pero ya nos estamos dando cuenta cómo está quedando el uribismo, ¿no? Una vez más, en ridículo. Santiago Osorio, congresista de nuestro país, también a través de sus redes sociales, pues escribió lo siguiente, vean esto. Fico y una gran parte de la clase política antioqueña ha sabido sostener muy bien ese mensaje regionalista que tiene como alter ego un espíritu de berraquera, muy cercano al macho paraco y traqueto. Lo que también han hecho es negar a la Antioquia pujante, reflexiva y libre, que quiere escuchar a un presidente que está luchando por una justicia social. Antioquia da un mensaje agudo, claro y potente. El pueblo colombiano avanza libre de cadenas, lejos del narcotráfico y con justicia social. ¿Ven ustedes la diferencia en los discursos? La diferencia de los discursos de las personas que hacen parte del proyecto progresista, que defienden al proyecto progresista, frente a esos discursos llenos de odio, violencia, machismo, además, esos discursos que solamente siguen incitando a la sangre en nuestro país, como el de Santiago Albarán. Y esas personas fueron las que paradójicamente salieron a la marcha del silencio. Él y muchos otros más que salieron en diferentes partes de nuestro país a pedir, según ellos, supuestamente por la salud de Miguel Uribe Turbay, para que cesara la violencia, para que no hubiese odio, para que se le bajara el tono al discurso. Y vean ustedes los uribistas cómo siguen empleando la violencia a través de su discurso. Y no solamente eso, nos deja también completamente claro estas imágenes, también las palabras de Santiago Osorio, las palabras del representante Alejandro Toro, que definitivamente Colombia no es uribista. Medellín no es uribista, Antioquia no es uribista.
El uribismo se está acabando y por eso tienen que seguir apelando a la mentira, tienen que seguir apelando a que nos vamos a convertir como Venezuela, tienen que seguir alimentando los discursos de pánico económico y demás. Además, observen ustedes por favor este video, porque este es el preciso momento en el que el presidente Gustavo Petro llega a Medellín. Observen ustedes lo que escribe aquí Marianini Echeverry. Ella dice: llega el presidente Gustavo Petro a Medellín a encontrarse con el pueblo que necesita ser escuchado y defendido de las élites mafiosas que lo han mantenido en la pobreza, violencia y corrupción. Grande el pueblo, gracias Medellín. Observen ustedes este video, por favor. La fuerza pública de nuestro país, que según Federico Gutiérrez hace unos días a través de un trino decía y manifestaba que supuestamente el presidente Gustavo Petro los estaba amenazando, pues ahí está la fuerza pública obedeciéndole al único comandante en jefe, que es el presidente Gustavo Petro. Además, observen ustedes también el recibimiento, esto lo publica también el congresista Alejandro Ocampo, en donde dice: recibimiento de las fuerzas militares al presidente de la República Gustavo Petro en Medellín. De verdad que me hubiese encantado profundamente que también Federico Gutiérrez estuviese dentro de esas personas para que se diera cuenta que aquí los únicos que están alimentando el discurso de odio, violencia, pero sobre todo de división son ellos, son los de derecha, son los uribistas, porque el mismo presidente Gustavo Petro incluso indicó que él esperaba el saludo de la fuerza pública tan pronto llegara a Medellín, y eso evidentemente es lo que está pasando. El presidente Gustavo Petro es el comandante en jefe de la fuerza pública y así seguirá siendo. El presidente Gustavo Petro está próximo a dejar su mandato, llegará otro presidente y ese otro presidente será el comandante en jefe de la fuerza pública de nuestro país. Vean esto. Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Destacamentos, atención, ¡firme! ¡Alhambra! Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero ustedes pueden observar claramente cómo fue ese recibimiento al presidente Gustavo Petro en Medellín. Además, también hay que dejar completamente claro que a pesar de que la oposición esté alimentando estos discursos como este que ustedes están viendo ahí en pantalla de Paola Holguín, senadora del Partido del Centro Democrático, precandidata presidencial, que pues no tiene ningún tipo de prueba sobre lo que está diciendo, aún así siguen alimentando el discurso de odio, violencia y diferencia en nuestro país. Vean ustedes lo que ella escribió. Nos cuenta la comunidad que hasta el suroeste llegaron los buses a recoger ciudadanos para llenarle a Petro en Medellín. Les prometieron almuerzo y 100.000 el día. Después sale a decir que él es el pueblo, es lo que dice aquí Paola Holguín. ¿Y será que ella se estará queriendo manifestar para decir que ella, el Centro Democrático y todas las personas de derecha son supuestamente del pueblo? Porque en realidad ellos nunca han tenido que salir a manifestarse por derechos que les han sido arrebatados. Eso lo ha tenido que hacer la izquierda, eso lo han tenido que hacer las personas que durante años y décadas han sido marginadas. Pero resulta que los mismos colombianos a través de las redes sociales desmienten completamente lo que dice Paola Holguín. Vean ustedes lo que mencionó esta usuaria, en X aparece como María Camila Arango. Aquí ella se tomó una fotografía, observen esto, una selfie. Y ella escribe: aquí yendo a ver al presidente que viene a Medellín, con mi parche de amigos del trabajo, de la U, de los procesos, sin que nadie nos ofreciera ni los 200.000 pesos que dicen, ni el refrigerio, ni bus para llegar. Pero ellos entenderán, ellos nunca entenderán la emoción de quienes estamos de este lado. Así es. Los que hemos asistido a los encuentros con el presidente Gustavo Petro nos damos cuenta que efectivamente la oposición solamente sirve para dividir y para seguir alimentando ese discurso mentiroso que lastimosamente todavía hay personas que les creen, ¿no? Y hay que decirlo con todas las letras. Pero además, yo quiero que ustedes escuchen atentamente cómo las mismas personas gritan en Medellín, en la Alpujarra, que a ellos no les pagaron, que llegaron a Medellín porque quisieron.
Esa es la arenga del pueblo en Medellín. Esa es la arenga de los medellinenses. Vean esto. Tremendo. A mí no me pagaron, yo vine porque quise, gritan y cantan los medellinenses, en donde dejan completamente claro que el uribismo no es Medellín, que Medellín no es uribismo y que este es el momento del cambio, que este es el momento que definitivamente estábamos esperando todos los colombianos. Una reforma laboral que es completamente necesaria, una reforma laboral que se necesitaba sí o sí en nuestro país, una reforma laboral que beneficiará a los medellinenses, que beneficiará a los antioqueños, a los bogotanos, a los caleños, a los barranquilleros, a absolutamente toda Colombia. Pero además, vean esto. Son las 3:49 y ustedes no saben la cantidad de gente que está llegando para acompañar a nuestro presidente Gustavo Petro en Medellín. Antioquia no es Uribe. Vean ustedes las demostraciones completamente distintas también frente al uribismo, que solamente hacen representaciones de odio, de violencia y de muerte. Pero las representaciones de la izquierda y del progresismo es la cultura, el arte, la música, el baile. Vean ustedes esta diferencia. Los medellinenses la tienen completamente clara. Además, les mencionaba también al inicio de este video que varias personas del gabinete del presidente Gustavo Petro hicieron y están haciendo presencia en Medellín. Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, está también en este momento acompañando al presidente Gustavo Petro allí en la firma también de ese pacto social con la juventud, ese pacto por la paz con la juventud medellinense. Y observen ustedes lo que menciona aquí el ministro de Educación. El presidente Gustavo Petro ama a Antioquia, ama la pujanza de su gente y estamos convencidos, al igual que los antioqueños, que toda la riqueza en la sociedad sale del trabajo, que un país no sale adelante si no trabaja y si no tiene condiciones juntas para los trabajadores. La reforma laboral es un reconocimiento a un pueblo berraco como el antioqueño, que se merece los frutos del sudor de su frente. Eso sí, el trabajo alrededor de la producción, no del rentismo ni la especulación. Hubo un presidente que le dijo al país: trabajar, trabajar y trabajar, para que los frutos del trabajo se quedaran en la especulación en Miami. ¿A quién se refiere el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín? Cuéntenme a través de los comentarios una frase célebre que todos la tendremos en la mente, ¿no? Y a ese trabajar, trabajar y trabajar incluso le podemos sumar el de hay que recortar las jornadas de vacaciones, hay que recortar los festivos, hay que recortar los fines de semana, que porque supuestamente a Colombia la estaba matando la pereza. Los leo a través de los comentarios. Petro le dice a Antioquia y al país: producir, producir y producir para que la riqueza se quede en el país, se distribuya entre sus trabajadores y se irrigue en sectores como el agro, el turismo y la industria, sectores que todos han crecido en este gobierno. Gracias, Antioquia, por tanto cariño. Hay que mencionar algo adicionalmente antes de las palabras también del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, líder además, por supuesto, también de la reforma laboral que venía transcurriendo en el Congreso de la República, pero en efecto el presidente Gustavo Petro quiere a Antioquia. Y creo que los resultados y lo que el presidente Gustavo Petro ha hecho por esta región de verdad que es invaluable. De las regiones, Antioquia es el territorio que más tierras ha recibido en este tiempo. Antioquia es el territorio que más tierras ha recibido para reparar a las víctimas del conflicto armado, para reparar a los campesinos que fueron violentados, que fueron desterrados de sus tierras, que incluso
políticos también, de oposición, de derecha, del Partido Centro Democrático, se adueñaron de tierras que le correspondían al Estado, de tierras baldías, tierras que después tenían que pasar a manos de los campesinos víctimas del conflicto armado, y son ellos los que salen a abanderarse de Antioquia, de Medellín, de que supuestamente los aman, de que Medellín es uribista, cosa que no es cierto. Y quiero ir finalizando con este trino de Antonio Sanguino. Vean ustedes esto. Así me recibe hoy Medellín, con el calor y la fuerza de su gente trabajadora en el marco del gran evento por la paz. Agradezco el respaldo y el cariño. Seguiremos defendiendo los derechos laborales con firmeza, dice aquí el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Además, pues recordándole a los colombianos que la reforma laboral también es de los antioqueños, también es de Medellín, de los medellinenses, y que el trabajo digno por fin es ley, y que por eso el presidente Gustavo Petro en este momento también está haciendo presencia en Medellín para celebrar con los antioqueños, con los medellinenses, este paso tan histórico para todos los trabajadores como lo fue la aprobación de la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro todavía no ha llegado como tal al evento en Medellín, pero por supuesto estaremos muy pendientes del discurso que posiblemente pueda dar. Cuéntenos si hay personas que están viendo este video, si están en Medellín, cómo ven ustedes el lugar, cómo ven ustedes la energía, cómo la sienten, cómo ven a las personas, pero sobre todo, qué esperan del presidente Gustavo Petro y por supuesto sus palabras en Medellín. Los leo a todos en los comentarios, por favor, antes de irse, no olviden dejar sus comentarios, no olviden compartir, suscribirse, no olviden dejar su like, seguirnos a través de las redes sociales, y como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.